Muy buenas noches, amados hermanos. La bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos hoy acá listos para entrar a una nueva lección en nuestro curso de doctrinas que son mandamientos de hombres. Y como aclarábamos, hemos colocado hoy el título entre comillas porque es la afirmación de hermanos que necesitan afirmar esta proposición para tratar de demostrar o de defender algunas otras creencias. Esto en realidad, esta aseveración general solamente busca poner una base o un fundamento para resolver algunos otros problemas grandes que tienen en cuanto a cómo justificar ciertas doctrinas o ciertas prácticas. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para encomendar nuestra lección en manos del Señor. Vamos a pedirle precisamente a nuestro hermano Daniel, incluyendo allí en su oración, por favor, a los hermanos Felipe, esposa y sobrina, para que pues todo marche bien con las gestiones que están haciendo respecto a su salud, ¿no? Hermano Daniel, por favor. Amén, hermanos. Oremos. Eterno Rey, excelentísimo Padre que habitas en gloria, gracias te damos, Señor, porque eres bondadoso, misericordioso y tu amor es indescriptible. Gracias, Señor, por darnos hasta este momento la salud y la fortaleza necesaria para estar con vida. Gracias te damos por tantas bendiciones que has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes y al mundo entero. En este momento, Señor, venimos delante de ti para pedir encarecidamente por la clase que estaremos teniendo por medio de nuestro hermano Rolando Rovira. Pedimos, Padre Eterno, que por favor permitas que nuestro hermano Rolando pueda compartir lo que ha aprendido de manera diligente a cada uno de nosotros para que podamos aprender, oh Señor, y sobre todo poderlo compartir a aquellas personas que también necesitan de este conocimiento. Ayúdanos a siempre tener ese ferviente deseo y sed de aprender más de tu palabra. También queremos pedir, Señor Eterno, por Nicole, la sobrina de nuestro hermano Santiago y nuestra hermana María, que el día de hoy y mañana estará teniendo algunos exámenes para diagnosticar y saber si se logró sacar totalmente el tumor cancerígeno de su cabeza. Pedimos, Señor, por esta niña para que, por favor, por medio de tu intervención, por medio de la sabiduría que has dado a los médicos, ella pueda tener todo lo necesario para que su salud pueda ser recobrada. Te dejamos todo esto, Dios, en tus manos, esperando que se haga tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos por el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Carlos, ¿alguna vez has usado iPhone? ¿Alguna vez qué? ¿Has utilizado iPhone? No. O sea, que no me puedes responder si lo del grillo es una app o es una función. O es una función. Solo disponible para usuarios de Apple. Eso es lo que gozamos, amado hermano, los que tenemos dicho privilegio. Algún día lo sabrán. El objetivo es que se escuche natural, ¿no? Excelente, la naturaleza. El hermano Eddie valora mucho eso. Hermano Daniel, cuando el hermano Eddie pueda, el Señor lo permita pronto, reintegrarse a la facultad activamente, créame que él va a valorar mucho. Esos fondos así, eso para él son maravillosos. Bien, hermanos, entonces decía, vamos a iniciar hoy nueva lección. La ley de Cristo, dice esta afirmación, es solo para los cristianos. La ley de Cristo es solo para los cristianos. Y bueno, ya en Facebook adelantábamos un poco respecto a cuál es la temática particular que buscan estos hermanos tratar de establecer mediante esta afirmación. Y es precisamente doctrinas o prácticas relacionadas con el tema del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Quiero que iniciemos no estableciendo, porque es que está establecido, ya es un axioma,
más bien reconociendo un axioma o una verdad universal, innegable, que es la doctrina que implica una falsa doctrina, será también una falsa doctrina. La doctrina que implica una falsa doctrina será también una falsa doctrina. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque muchas veces es probable que nosotros no estemos seguros o alguien no esté seguro. O alguien no esté seguro, los micrófonos allí, ya. Que alguien no esté seguro de si una doctrina es correcta o incorrecta, si es falsa o es verdadera. Entonces, ¿cómo al momento de analizarla, al momento de evaluarla, cuál es una de las avenidas o cuál es una de las formas para saber que es una falsa doctrina? Si ella en lo que afirma implica algo que ya nosotros sabemos que es falsa doctrina. Muy importante eso. A veces usted no necesariamente tiene que haber estudiado una doctrina para saber que es falsa. Hablando de una doctrina ajena, ¿no? Extraña. Cuando por primera vez le hacen una afirmación o una aseveración, usted no estaba preparado porque nunca antes había escuchado sobre ello, pues simplemente una de las formas de darse cuenta si hay falsedad es que esa doctrina implique cosas que ya están demostradas como falsas, tanto para la persona que afirma esta doctrina nueva o extraña, como para nosotros, que ambos estamos de acuerdo en que definitivamente esa implicación es una falsedad. Y obviamente este axioma no está inventado por los hombres. Este axioma lo ha establecido Dios. En 1 de Juan 2:21, la palabra dice, ninguna mentira procede de la verdad. Así que si una enseñanza implica falsa doctrina, esa misma enseñanza no puede ser la verdad, porque la verdad no es compatible con la mentira ni produce mentiras. Bien. En primer lugar, hermanos, consideraremos las proposiciones. Ya nosotros estamos bien familiarizados con el término proposiciones, pero en todo caso aclaramos también por las personas que luego estudiarán estas lecciones sin quizás haber tenido ese fundamento que tuvimos en lecciones o cursos anteriores. Una proposición es una afirmación, en este caso doctrinal, donde se expresa con términos muy definidos cuál es la creencia, cuál es la afirmación que la persona va a hacer sobre un tema, sobre una doctrina. Entonces, en primer lugar, hoy consideraremos las proposiciones o afirmaciones doctrinales definidas que sostienen aquellos hermanos, porque son hermanos en Cristo, que enseñan que Mateo 19, en particular, la ley de Cristo en cuanto al divorcio, planteada o establecida en este capítulo, dicen ellos, no es aplicable a las personas en el mundo, porque otra vez, dicen ellos, no, estas personas no están bajo el nuevo pacto. Repito, en primer lugar, consideraremos las proposiciones que sostienen aquellos que enseñan que Mateo 19, en especial la parte de ese capítulo que habla de la ley de Cristo, del matrimonio y divorcio, que dicen ellos que no es aplicable a las personas en el mundo porque ellos no están bajo el nuevo pacto. Entre muchas otras proposiciones que podríamos compartir acá o presentar acá, entre todo lo que ellos creen y dicen, escriben, enseñan, pues ellos inequívoca y explícitamente afirman las siguientes proposiciones. Aquí vamos con el tema de la lectura, pidiéndoles como siempre la mayor eficiencia en cuanto a estar dispuestos a colaborar, ¿no? Porque vamos a leer bastante hoy, bastante de la pantalla. Por favor, alguien que nos comparta las primeras proposiciones. Recuerden, estas son proposiciones, creencias, afirmaciones que hacen estos hermanos. Algunas de estas proposiciones serán ciertas y algunas de estas proposiciones serán falsas, porque un falso maestro no todo lo que cree es falso y no todo lo que él cree sobre un tema es falso. Dentro de un tema él puede estar en falsedad en un aspecto, como puede estar en todos los aspectos, pero dentro de un mismo tema y no necesariamente en el resto de la Biblia. Creo que no hay en el mundo, voy a hacer esta afirmación, creo que no hay en el mundo un falso maestro dentro de la llamada cristiandad, ¿no? Entre comillas,
que es todo grupo que se identifica a sí mismo como cristiano, no hay un solo maestro o falso maestro que sea falso en todo lo que diga respecto a la Biblia. Porque si dice que Dios existe, pues ya a partir de ahí está afirmando una verdad. Si dice que la Biblia es la palabra de Dios, ya de ahí está afirmando una verdad. Que luego en sus prácticas y en sus enseñanzas atente contra esas mismas proposiciones que dice creer, ya es otra cosa, pero eso no hace que sean falsas las proposiciones. Teniendo claro esto, ahora sí, vi que alguien levantó la mano, ahora tengo lista aquí, así que puedo ver quién, creo. A ver, sí, qué belleza la Daniel. tecnología. Hermano Daniel Hernández. Hoy te doy menos trabajo, Carlos, hoy, hoy ya puedo ver las manitas. Hermano Daniel, por favor. Dice la número 1, solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Esta proposición es falsa, pero estos hermanos la afirman. Correcto. La primera, vamos haciendo siempre pausa, ¿no? Entre una y otra. Ellos dicen solamente la iglesia tiene obligación de cumplir el nuevo pacto. Solamente la iglesia. Porque esa es una de sus creencias y la afirman. Entonces, esa afirmación es falsa. Lo veremos más adelante. 2. El nuevo pacto abarca todo lo que la verdad abarque en todas y cada una de sus partes. Esta proposición es verdadera. Así es. ¿Qué significa esta proposición? Que cuando yo digo el nuevo pacto, me refiero a todo lo que está incluido en el nuevo pacto. Si decimos que alguien está bajo la obligación de cumplir el Nuevo Testamento o el nuevo pacto, pues estamos diciendo que esa persona debe cumplir todos los mandamientos que están establecidos en esa ley o en ese sistema de, en este caso, sistema de fe. Esta proposición es verdadera. El nuevo pacto es todas las verdades que están en el Nuevo Testamento, todas las leyes específicas que están dentro de la ley general de Cristo. 3. El nuevo pacto es la fe, que ha sido dada una vez a los santos, como se hace referencia en Judas 3. Esta proposición es verdadera. Bien, esto también lo creen ellos. Ellos creen que el nuevo pacto es la fe. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho la expresión la fe para referirse no a esa parte nuestra, personal e individual, donde nosotros decimos, tengo fe en Dios, sino que también el término o la expresión la fe se puede referir a las enseñanzas, se puede referir a la doctrina. Entonces ellos están de acuerdo con eso, que y nosotros también, es una proposición verdadera. Cuando la Biblia dice la fe, en algunos contextos, en algunos pasajes, se refiere a la doctrina o al cuerpo de enseñanzas que dieron los apóstoles y nuestro Señor. 4. Nadie está obligado a obedecer una ley que no ha sido dada para él, es decir, no tiene responsabilidad alguna ante ella. Romanos capítulo 3, versículo 19. Esta proposición es verdadera. Bien, vamos a buscar esa cita, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Romanos capítulo 3, versículo 19, hermano Juan Miranda, por favor. Amén, hermano, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Perfecto, dice lo que la ley dice, hablando esto de la ley de Moisés, pero aplica a cualquier ley. Lo que la ley dice, lo que cualquier ley dice, lo dirá a las personas que están bajo esa ley. Así que la proposición es verdadera. Ellos y nosotros estamos de acuerdo en que nadie está obligado a obedecer una ley que no ha sido dada para él. Bien, continuemos entonces. Vamos a pedirle ahora colaboración a otro hermano que nos lea ahora las proposiciones de la 5 a la 8. A ver. ¿Quién nos colabora con las proposiciones 5 a la 8? Vamos a leer la proposición y me dejan a mí lo que está entre corchetes, ¿no? Entre paréntesis allí.
para entonces aprovechar y decir si es verdadera o falsa y hacer la breve explicación. También en los textos que están allí, pues si no lo sabemos de memoria, pues lo buscamos, ¿no? Como Romanos 4:15, pues ya alguien por ahí lo va teniendo listo para cuando pidamos esa lectura. A ver, ¿quién nos ayuda entonces con las proposiciones 5, 6 y 7? Hermano, lo puedo hacer yo. Perfecto. Manuel Carlos. Nadie puede desobedecer una ley que no ha sido dada para él. Romanos 4:15. Esta proposición es verdadera. Gracias. ¿Quién ya tiene por allí Romanos 4:15? Amén, hermano. A ver, hermano Juan. Dice así. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Perfecto. Otro texto que deja muy claro el concepto del texto anterior. Romanos 3:19 y Romanos 4:15 dicen lo mismo de dos maneras diferentes. El 3:19 dice que lo que una ley dice, en ese caso, claro, la ley de Moisés, pero otra vez, es un principio aplicable a toda ley. Lo que una ley dice, lo dice para quienes los legisladores o el legislador que creó dicha ley, a quienes tenía en mente o quienes estaban bajo su jurisdicción. Y ahora Romanos 4:15 dice, lo dice, pero de otra manera. Es decir, no se puede acusar a alguien de haber violado una ley que no era para él. Eso es imposible. Si esa ley no era para usted, no la puede violar. En eso estamos de acuerdo. Es una proposición verdadera, definitivamente. Pero recuerde, ellos tienen que demostrarlo primero. Decía a los hermanos varones el domingo acá en la congregación que se me acercó un hermano para pues levantar una acusación sin fundamentos, sí, pero él afirmando que tiene esos fundamentos, ¿no? Entonces él me preguntaba la contingencia. La contingencia es lo que pasaría si algunos hechos se dan primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le demuestro que tal y tal cosa? Yo, bueno, hay que anular aquella decisión que tomamos. ¿Y qué pasaría con todos ustedes? Bueno, tendríamos que ponernos todos allá de pie y pedirle perdón a todos. Perfecto, entonces solo tengo que demostrar eso. Correcto. En mi mente era, solo tienes que ir a la luna en caballo. Ya, ir a la luna en caballo y regresar en caballo. En mi mente, ¿no? En mi mente. Solo tienes que hacer eso. Lo mismo acá, ¿no? Definitivamente que una ley es dada para aquellos que están bajo su jurisdicción. Uno. Dos, que nadie puede acusar a otro de haber violado una ley que no era para él. Sexto, mano Carlos. El bautismo es parte del nuevo pacto. El evangelio, la fe, la ley de Cristo. Marcos 16, verso 15 y 16. Esta proposición es verdadera. Estamos de acuerdo también en ello, ¿no? Definitivamente Marcos 16 dice, 15 y 16 dice que el evangelio es una instrucción de Jesús para el nuevo pacto. Así que esa proposición es verdadera. Estamos de acuerdo, ambas partes. Número 7. El nacimiento del agua y del espíritu, ser bautizado en agua, es un mandamiento para aquellos que no están bajo el nuevo pacto. Si la doctrina que dice que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto es verdadera, entonces esta proposición es falsa. Pero es cierto que a todos los inconversos se les requiere ser bautizados. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 y Hechos capítulo 2, verso 38. Bien, note ahora lo que se afirma aquí. Hay que ser cuidadoso con estas afirmaciones definitivas, ¿no? El nacimiento del agua y del espíritu, el bautismo, es un mandamiento para aquellos que no están bajo el nuevo pacto. Mire ya lo que se va afirmando, que el bautismo es para los que no están bajo el nuevo pacto. Luego analizamos, si la doctrina que dice que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto es verdadera, entonces esta proposición sería falsa. Si fuese verdad lo que dice el título de nuestra lección, esta proposición de decir que el bautismo es solo para aquellos o es un mandamiento para aquellos que no están bajo el nuevo pacto sería falsa, porque allí tenemos un serio problema. Si el bautismo, ¿no?, es parte del Nuevo Testamento
y el Nuevo Testamento, dicen ellos, solo es para la iglesia, entonces miren, estallaría el universo y todo desaparecería. Porque si el bautismo es solo para la iglesia y no hay iglesia, sino habiendo primero bautismo, como en Hechos 2 y en adelante, ¿cómo hace la iglesia para obedecer un mandamiento que es el mandamiento que hace que ella nazca? ¿Cómo cumple usted un mandamiento si usted todavía no ha nacido? La iglesia nace a través del agua y del espíritu. Pero ¿cómo obedece alguien ese mandamiento si no es de la iglesia? Si ya ellos nos están diciendo que están de acuerdo con nosotros en que el bautismo es parte del nuevo pacto, porque no es parte del antiguo, ni es parte de una tercera ley, es parte del Nuevo Testamento. Y ya en el anterior, por eso es que, hermanos, yo les decía a ustedes que una de las formas más eficientes, ¿no? O la forma más eficiente de persuadir a alguien es que usted vaya progresivamente ganando argumentos. Y eso se hace primero poniéndose de acuerdo en las cosas en las que están de acuerdo, o declarando las cosas en las que están de acuerdo. Luego declarando las cosas en las que no están de acuerdo. Y luego ver el porqué de las unas y de las otras. Es el caso aquí. Ya habíamos, por decirlo así, ya les habíamos preguntado. Nadie puede desobedecer o nadie puede obedecer primero una ley que no es para él, ¿cierto? Ok. ¿El nuevo pacto no es para los inconversos? No. ¿El bautismo es parte del nuevo pacto? Sí. Uf, qué problema. Si el bautismo es parte del nuevo pacto y el nuevo pacto solo puede ser obedecido por los cristianos, entonces el bautismo solo puede ser obedecido por los cristianos. Pero qué problema, no hay cristianos si no hay primero bautismo. Pero la escritura dice que a todos los inconversos se les requiere ser bautizados. Marcos 16, 15 al 16, Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué significa? Que ese mandamiento del bautismo es para los inconversos. ¿Y qué significa entonces eso? ¿Qué implica? Que entonces una parte del nuevo pacto es para los inconversos. ¿Y qué vimos en la proposición anterior? Que si una parte del Nuevo Testamento debe ser obedecida, deben ser obedecidas todas las partes. Pero no nos vamos a adelantar a las conclusiones. Aún vamos a continuar. Bien. Vamos entonces a las proposiciones 8 y 9. ¿Quién nos ayuda, por favor, con esta lectura? Steven. Steven. A ver, proposición 8. Alguien que vaya indicando, por favor, Primera de Corintios 12, 13. Hermano, ¿me escucha? Sí. Proceda, Steven. Dice así: nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado. Juan 3:5, Primera de Corintios 12:13. Estos hermanos admiten que ni siquiera es posible que alguien entre al reino de los cielos de alguna otra forma que no sea naciendo del agua y del espíritu. Por eso decía que no me iba a adelantar, ¿no? La siguiente proposición va desarrollando ya el problema que se da en la anterior, en la número 7. Ellos están de acuerdo, ellos afirman que nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado. Ellos están claritos en eso. Y que definitivamente nadie puede entrar al reino de los cielos, que es lo mismo que la iglesia, de otra forma que no sea eso. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos entonces a la número 9, por favor. Steven. Proposición 9. Ok. Los seres humanos entran al mundo, es decir, llegan a ser culpables de pecado, no por violar la ley de Cristo, la fe, nuevo pacto, sino por violar la ley del corazón, la cual, según estos hermanos, es algo diferente al evangelio y nada tiene que ver con este. Esta proposición es falsa. Bien, lo veremos más adelante en detalle, ¿no? Porque uno le pregunta a estas personas, bueno, entonces,
¿cómo se le acusa a los inconversos de estar en pecado? Si ellos no tienen que obedecer el nuevo pacto, entonces, ¿cómo les acusamos de pecado? Entonces no son culpables de pecado porque esa ley no sería para ellos. Entonces salen con este recurso. No, lo que pasa es que ellos tienen una ley que es particular para ellos. Esa ley es la ley del corazón. Entonces, cuando ellos violan esa ley, ahí es donde Dios les considera pecadores. Eso, pues, obviamente es una proposición falsa y lo demostraremos así más adelante. Bien, ahora, todo esto nos lleva a ¿qué? Definitivamente a ver algunas implicaciones alarmantes que hay en las proposiciones anteriores. ¿Cuáles son? Vamos a ver. En este caso voy a leerlo porque quiero leerlo en un tono y una manera que sea muy claro cómo va el desarrollo de este argumento. Recuerde que cuando hablamos de A, B, C, D, E, estamos hablando de proposiciones. Cada vez que mencionemos una de estas letras, y sobre todo lo decimos como mencionábamos anteriormente, para personas que están escuchando esta lección sin haber estado en cursos previos donde todo esto se explicó, todas estas letras representan afirmaciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero nosotros vamos a ver cómo una afirmación involucra o implica otras afirmaciones que meten a estas personas en problemas. No es tan fácil como simplemente decir que yo creo tal cosa. No, es que creer esa cosa, creer eso, afirmar eso, involucra otras cosas. Vamos a ver qué involucra, porque como vimos en el axioma al principio, si lo que usted cree involucra una falsa enseñanza, entonces lo que usted cree es una falsa enseñanza. Vamos entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones alarmantes que hay en las proposiciones que hemos estado estudiando? El hermano Helio acaba de entrar. Muy buenas noches, hermano Helio, bienvenido. Y por él, que es un hermano muy especial que ha tenido hoy dificultad para conectarse, vamos a repasar muy rápido esta parte que habíamos visto para que el hermano se pueda beneficiar, ¿no? Decíamos, hermano Helio, que dentro de la expresión que colocamos temprano, que la ley de Cristo es solo para los cristianos, hay la intención, detrás de eso hay la intención de parte de algunos hermanos, de demostrar esa proposición para luego irse al tema de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias y afirmar entonces que debido a que el nuevo pacto no es para los inconversos, entonces lo que los inconversos hayan hecho mientras no estaban en la iglesia no cuenta, incluido el tema de si se casaron, si se divorciaron y si se volvieron a casar, o cuántas veces se casaron o cuántas veces se divorciaron. Ese es el propósito de afirmar esta doctrina de que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Entonces decíamos, vamos a ver algunas afirmaciones que ellos hacen y ver si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, aunque en el detalle, lo vamos a ver más adelante. Primero, dicen ellos, solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Nosotros afirmamos que esa proposición es falsa, pero ellos dicen que es verdadera. Dos, que el nuevo pacto abarca todo lo que la verdad abarque en todas y cada una de sus partes. Es decir, todo lo que el Nuevo Testamento ordene es parte del Nuevo Testamento, por obvias razones. Esa proposición es verdadera. La creen ellos y la creemos nosotros y la debe creer toda persona racional. Tres, el nuevo pacto es la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esa proposición es verdadera. La expresión la fe sí se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a veces no solo a nuestra creencia personal, sino al cuerpo de doctrina, esa en la que perseveraba la iglesia del primer siglo. 4. Nadie está obligado a obedecer una ley que no ha sido dada para él. Esa proposición es verdadera, así lo dice Romanos 3:19. Estamos de acuerdo, pero ellos tendrían que probar primero que una ley, como la ley de Cristo, no es dada para el inconverso. Pero expresada así en forma general, estamos de acuerdo. Una ley solamente es aplicable para aquella persona o personas a las que ha sido dada. 5. La misma proposición, pero dicha de manera negativa. Nadie puede desobedecer una ley que no ha sido dada para él. Si no era para él, ni la puede obedecer ni desobedecer, porque es que no era para él. Romanos 4:15 habla de esto. Esta proposición es verdadera, ¿estamos de acuerdo?
Luego viene esto, ¿el bautismo es parte del nuevo pacto, sí o no? Esta proposición es verdadera y ellos la aceptan. Pero eso los lleva a un problema. Punto 7. Si el bautismo es parte del nuevo pacto, aquí viene un problema, porque dice que el nacimiento del agua y del espíritu es un mandamiento. Pero es un mandamiento ¿para quién? Para los que no están en la iglesia. Porque los que están en la iglesia ya pasaron por ahí. Pero hay un problema. Si acabas de decir que el bautismo es parte del nuevo pacto y ahora me estás diciendo que no es para los inconversos, me estás diciendo también que solo la iglesia está bajo el nuevo pacto, me estás diciendo que el bautismo es solo para la iglesia. Pero entonces, ¿cómo la iglesia obedece un mandamiento? ¿Qué es el mandamiento que debe obedecer en primer lugar para ser iglesia? Es como decir que tienes que obedecer un mandamiento y no has nacido. ¿Cómo lo puedes obedecer si no has nacido? ¿Cómo puedes obedecer el bautismo si aún no existes como iglesia? Entonces aquí decía, pasábamos al punto 8, estamos de acuerdo en que según Juan 3:5 y según 1 Corintios 12:13, nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado. Pero entonces nadie puede ser bautizado si no es de la iglesia. Y decía, aquí le estalla el cerebro a todos nosotros y estalla el universo completo, porque aquí no hay solución. ¿Cómo puede alguien entrar a la iglesia sin ser bautizado? Pero ¿cómo puede ser bautizado sin ser parte de la iglesia? Entonces aquí se aplica el axioma o la ley universal, irrefutable, innegable, autodemostrable que vimos al principio, de que una doctrina que implica una falsa doctrina es falsa doctrina. Aquí vemos ya que está implicando una falsedad, por lo tanto, ya de aquí, sin que tuviéramos que avanzar más, ya es demostrado que esa doctrina de que la iglesia, la ley de Cristo es solo para los cristianos, es una doctrina falsa. Entonces, ahora, hermano Helio y todos entrábamos a nuestro segundo punto. ¿Cuáles son algunas implicaciones alarmantes que hay en las proposiciones afirmadas? Bien, vamos a verlo de manera condicional o de manera hipotética. Si la proposición A, ¿cuál es la proposición A? Que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Y si la proposición B, ¿cuál es la proposición B? Que nadie tiene que obedecer una ley que no sea para él. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se sigue que nadie fuera de la iglesia puede obedecer el nuevo pacto. Si solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto y si nadie tiene que obedecer una ley que no sea para él, entonces se sigue que nadie fuera de la iglesia puede obedecer el nuevo pacto. Esto es si damos por cierto que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Estamos suponiendo, estamos dándole rienda suelta a esta creencia de estos hermanos. Ahora, llegamos a la conclusión C, pero esa conclusión C involucra otras proposiciones o involucra otras cosas. Vamos a avanzar. Entonces, si nadie fuera de la iglesia puede obedecer el nuevo pacto, y ahora, proposición D, si el bautismo es parte del nuevo pacto, y estamos de acuerdo ambas partes, Marcos 16, 15 y 16, entonces viene otra conclusión. Nadie fuera de la iglesia, es decir, ningún hijo del diablo o inconverso o mundano, como le llame la escritura, puede ser bautizado. Esto es si damos por cierto que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto y que el bautismo es parte del nuevo pacto. Note lo que le decíamos en la lección pasada. Cuando expresamos de manera clara y definida, con términos precisos, nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestras convicciones, cuando las expresamos de manera formal, inmediatamente estamos capacitados, estamos en mejor condición para determinar si lo que estamos afirmando es un disparate o estamos afirmando algo que está garantizado por la evidencia. Hasta aquí, definitivamente, estamos viendo un disparate, pero esto no queda aquí. Continuamos. Además, si, proposición E, nadie fuera de la iglesia puede ser bautizado, ya que según estos hermanos, nadie fuera de la iglesia está bajo el nuevo pacto, y ya que la Biblia dice que nadie a quien no se le ha dado una ley la puede obedecer ni desobedecer, y si, proposición F, nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado, porque así lo enseña la Biblia en Juan 3:5, en 1 Corintios 12:13 y otros muchos pasajes, entonces esto nos lleva a otra conclusión.
Si nadie fuera de la iglesia puede ser bautizado. Y si nadie puede entrar a la iglesia sin ser bautizado, entonces nadie puede entrar a la iglesia. Esto si damos por cierto que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. ¿Qué problema? Pero esto no termina aquí. Además, con esta conclusión, la que está en la proposición G, sí, nadie puede entrar a la iglesia. Y sí, proposición H, nadie en este tiempo puede ser salvo si no entra a la iglesia, porque esto lo enseña Hechos 20:28, Efesios 2:13-16, Efesios 5:23 y muchos otros pasajes. Entonces esto nos lleva a otra conclusión. La conclusión I, si nadie puede entrar a la iglesia y si nadie en este tiempo puede ser salvo si no entra a la iglesia, entonces la proposición I o conclusión de esta parte dice, ninguna persona hoy puede ir al cielo. ¿Sí? Si nadie puede entrar a la iglesia y nadie que no entra a la iglesia puede ir al cielo, entonces nadie puede ir a la iglesia. Si damos por cierto que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Pero esto no se queda ahí. Esto sigue. ¿Por qué es así? Pregúntale a Christopher Sirias. Además, proposición J. Si todas las personas van al cielo o al infierno, y esto es una realidad que aceptamos tanto ellos como nosotros, porque así lo enseña Mateo 7:13-14, Mateo 25:46 y muchos otros pasajes, y sí, en este caso, y sí, J, y sí, y ninguna persona en este tiempo puede ir al cielo, según lo que vimos en la proposición I, ¿no? O conclusión I, entonces todas las personas sobre la tierra, se sigue que, según la consecuencia de esta doctrina, todas las personas sobre la tierra hoy van a ir al infierno. Esto si damos por cierto que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Y esto no termina aquí, porque sí, proposición M, la doctrina que condena a todas las personas, que se conoce como la de la condenación universal, es una doctrina falsa, porque así lo enseña Mateo 7:13-14, que algunos se salvarán. Mateo 25:46, que algunos se salvarán. Hebreos 5:8-9, que algunos se salvarán. Y Hebreos 7:25, que algunos se salvarán. Y además, sí, proposición N, la doctrina que estos hermanos enseñan implica la condenación universal, porque nadie se puede bautizar, porque nadie fuera de la iglesia puede obedecer, y porque la iglesia no puede existir sin bautismo, por lo tanto ni la iglesia puede obedecer. Entonces, proposición O, la doctrina en cuestión, es decir, la que usamos como el título de nuestra lección, que la ley de Cristo es solo para los cristianos, es falsa. Ya que la proposición N es verdadera, es decir, que esta doctrina implica la condenación universal, entonces la doctrina del divorcio y nuevas nupcias enseñadas por estos hermanos es falsa. ¿Cómo podría ser verdadera? Una doctrina que implica que hoy día no existe ni un solo miembro de la iglesia del Señor, que nadie puede ser salvo, que nadie se puede bautizar, que no puede ni siquiera existir la iglesia, porque la iglesia no puede obedecer un mandamiento que es el mandamiento que hace que ella nazca. ¿Cómo lo puede obedecer si no ha nacido? ¿Y cómo lo puede obedecer el inconverso si supuestamente esa ley no es para él? Hasta aquí aprovecho para abrir el espacio y saber si estamos claros en toda esta explicación. Si está claro, me lo va diciendo. Si no está claro, también. Por favor. A ver. Los escucho. Es gratis. Excelente, hermano. Me parece que ha demostrado con argumentos cómo la proposición que ellos tienen o lo que ellos argumentan implica falsa doctrina en tantos niveles. Por lo tanto, como ya usted lo dijo, una proposición que implique falsa doctrina es falsa. Es un argumento falso. Entonces, muy claro. Gracias, hermano. A ver, los escucho. Excelente, excelente. Gloria a Dios. Gracias, Steven. A ver. Dios 4. Recibido, correcto. Gracias, hermano Irving.
¿Y el hombre del 10:4? Hermano Christopher dice que se espera hasta el final porque va a durar media hora en el comentario. Carlos, haz un clic así que como accidental y lo expulsas. Pero que parezca un accidente. A ver. ¿Los demás estamos claros? Claro. No podemos tener dudas en esta parte porque de esta parte depende todo lo demás que vamos a hablar. Si no, no aprovechamos el estudio. Hermano, y este es el argumento principal de ellos, básicamente para querer, entre comillas, demostrar de que los que son mundanos o inconversos no les aplica la ley del matrimonio y las segundas nupcias como Cristo lo enseñó. Este es el argumento, básicamente. El argumento de ellos es: los inconversos no están bajo la ley de Cristo. Exacto. Todavía nos falta responder una cosa, ¿no? Solamente una cosa nos quedó allí fuera, porque es una doctrina, una enseñanza que tenemos que analizar dentro de su contexto, que es lo de la ley del corazón. Que eso lo veremos en el contenido de la lección. Solo eso nos queda por demostrar que no existe. Eso vamos a demostrar es que no existe. Como no existe, entonces tampoco es argumento. Ya aquí matamos su primera proposición, que es que la ley de Cristo es solo para los cristianos. Imposible, porque eso, como dijo, implica falsa doctrina en muchos niveles, no solo en uno, en muchos niveles. Pero la peor de todas es, por eso lo llevamos hasta el final, es la condenación universal. Porque todo eso involucra al final que nadie se va a salvar. Entonces, dejemos esto, definitivamente dejemos esto porque no estamos para filosofar. Lo que andamos buscando es la salvación. Bien. Listo. Voy a asumir que los demás, bueno, tienen algún tema por el que no pueden abrir el micrófono, ¿no? Igual vamos a tener al final siempre nuestro espacio de preguntas y respuestas, pero en la medida de lo posible, cuando les convoco a por lo menos decir estamos claros, pues dé alguna señal de vida, ¿no? Acá me escribieron al WhatsApp, pero fue casualidad que lo revisé. Así que en WhatsApp no están seguros. Bien. Ahora, avanzamos, asumiendo que estamos claros en todo esto. Ahora bien, ¿creen estos hermanos la doctrina de la condenación universal? En Centroamérica, yo creo que ustedes están rodeados de una cantidad increíble de no solo individuos, sino iglesias que creen esto, lo que lleva el título de nuestra lección, ¿no? Pero, ¿creen ellos que todos van a ser condenados? Yo estoy seguro que no. Han dicho o escrito explícitamente que creen en la doctrina de la condenación universal como verdadera. Estoy otra vez seguro que no. ¿Enseñan ellos que todas las personas en edad responsable irán al infierno? Seguramente no. Pero también estoy seguro de haber demostrado, como dijo el hermano, que ellos implícitamente enseñan que todas las personas en edad responsable irán al infierno. Es decir, enseñan la doctrina de la condenación universal de todas las personas en edad responsable. Solo se salvarán los bebés, los niños sin todavía una edad para poder desobedecer u obedecer la incluso famosa ley del corazón que se han inventado. Esta doctrina, amados, es muy grave. Esta afirmación que ellos hacen es muy grave porque niegan el corazón y el alma del Evangelio de Cristo. La Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos conozcan la verdad. Pero ¿cómo va a ser posible si con lo que estos hermanos enseñan, miren todo lo que están implicando, que ni ellos mismos se hacen responsables de las implicaciones de su enseñanza? Así que de pronto aquí preguntará alguien, bueno, si esto es así, o sea, esto es tan absurdo, me dijo alguien acá en el WhatsApp, si esto es tan absurdo, ¿por qué los hermanos no rechazan esta proposición? Bueno, por lo que usted puede ver ahora en pantalla. Porque si ellos rechazan esa proposición,
estarían encarando un grave dilema para su situación. ¿Cuál es este dilema? A ver, ¿quién nos ayuda? A ver. ¿Quién nos ayuda con la lectura? ¿Lo tenemos en pantalla? ¿La tenemos en pantalla? A ver, hermano. se están consumiendo segundos de una grabación. Recuerden que no estamos solos. Aquí voy a entrar a una parte de esas que le gusta a Carlos Hernández, ¿no? En la relatividad del tiempo, estamos solo nosotros, pero también estamos con los que van a ver la lección después. Así que no se considere solo, también estamos con ellos, aunque no estamos con ellos en este momento, pero estamos con ellos. Hermano Rafael Vergara. Amén, varón. La cita que está en pantalla. Sí, ¿por qué no rechazan esa proposición? Enfrentan un dilema. ¿Cuál es? Vamos directo a la lectura del dilema. Dice, ellos deben abandonar su permisiva y antibíblica doctrina del divorcio y segundo matrimonio. 2. Abandonar su antibíblica doctrina que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. Si ellos abandonan, admiten que es falsa la proposición 2 y admiten la verdad que todas las personas en edad responsable están bajo el nuevo pacto, entonces estarían admitiendo que su doctrina del divorcio y nuevas nupcias es falsa. Gracias, hermano Rafael. ¿Listo? ¿Por qué ellos mantienen una doctrina que termina en tantos absurdos y en tantas barbaridades? Porque es que solo tienen dos alternativas. O directamente abandonan su falsa enseñanza del matrimonio y divorcio y nuevas nupcias, que es la que los llevó a inventar esta otra doctrina. O sea, han inventado una para poder defender a la otra. Es increíble. Han inventado una doctrina para defender otra doctrina. Entonces, como la necesidad de inventar la nueva doctrina es la primera falsa doctrina, tendrían que abandonar esa primera para no necesitar esa justificación. Lo otro es abandonar la nueva, la que inventaron, pero al abandonar la nueva, estarían admitiendo que la otra es falsa. Así que es un serio problema. Y esto es así porque su doctrina del divorcio y segundas nupcias depende de la falsa doctrina de que solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto. De otra manera, estos hermanos nunca hubieran afirmado una doctrina tan ridícula, que no hay otra palabra. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración porque ya digo que estamos también con otras personas. Nosotros acá nunca atacamos personalmente a ningún falso maestro, ni siendo hermano o que sea un sectario o un denominacional. Nunca, nunca. Esa teoría de que si yo digo que tu posición es necia, te estoy diciendo necio a ti, no necesariamente. No necesariamente. Pedro actuó como un necio en un momento dado y eso no significa que Pedro era un necio permanentemente. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, actuó como un necio total. Y eso no significa que, aún siendo Pablo, seguía siendo un necio. Entonces, una persona puede hacer una tontería, una persona puede hacer una cosa irracional, una persona puede hacer una cosa de necios y no necesariamente ser un necio permanente, sino está actuando neciamente. Así que aquí cuando atacamos duramente una doctrina, no estamos ofendiendo personalmente a nadie. Ahora, pero tan seguro que por lo menos, así como por lo menos una persona perdida se puede salvar hoy si cree el evangelio, la doctrina de estos hermanos de que la iglesia es la única que está bajo el nuevo pacto es falsa. Si yo puedo demostrar que una persona perdida se puede salvar, demuestro que la doctrina de estos hermanos es falsa. Tan segura como una cosa, tan segura es la otra. Es más, todos ustedes pueden observar cuidadosamente que si la doctrina de estos hermanos es verdadera, no hay una sola persona. Mire esto, es que mire a dónde termina esto. No hay una sola persona
a la que Mateo 19:9 puede ser aplicado o aplicado. Si lo que ellos enseñan es cierto, no se le puede aplicar Mateo 19:9 a nadie. Este es el caso porque estos hermanos debieron preguntarse a sí mismos, ¿por qué el Espíritu Santo guió a Mateo a registrar Mateo 19:9 como parte del nuevo pacto? ¿Para qué mandó a registrar eso? Si no puede existir la iglesia, porque nadie se puede bautizar, nadie puede ser salvo. Entonces, todo esto fue innecesario, incluso la confección de la Biblia misma, no solo de Mateo 19:9. Aún más, a la luz de todo lo que hemos visto anteriormente, estos hermanos deberían preguntarse si estuvieran actuando de manera racional, si fueran honestos consigo mismos y con Dios, si, uno, solamente la iglesia está bajo el nuevo pacto, y dos, no hay un solo miembro de la iglesia hoy día, ¿por qué dejó el Señor un nuevo pacto? ¿Por qué dejó? ¿Para qué lo dejó si no puede existir la iglesia? Porque nadie fuera de la iglesia puede obedecer el bautismo. Y entonces aquí pasamos a la parte que nos corresponde entonces a nosotros, porque ya vimos que definitivamente pues no es posible afirmar, no es posible sostener que la ley de Cristo es únicamente para los cristianos. Eso es insostenible. Entonces, la segunda parte de nuestra lección, que definitivamente pues por razones de tiempo ya no estaríamos viéndola hoy porque involucra un contenido que va a llevar mínimo 1 o 2 sesiones más. Les preguntaba al inicio si estábamos muy claros en las implicaciones de todo esto. Hermanos, esta es una doctrina que ha sido muy popular en nuestra región, vino de Estados Unidos para quedarse en nuestra región, lamentablemente. Y lo hará porque, no porque sea una doctrina que pueda ser defendida de manera racional, no porque pueda ser defendida de manera bíblica, no porque tenga justificación, no porque tenga sentido, simplemente porque necesitan una excusa, necesitan un pretexto, necesitan que suene racional para poder vender su producto. Yo no sé históricamente por qué nació esta enseñanza. Me refiero a la de matrimonio y divorcio, que no es lo mismo que todavía estamos hablando hoy. Hoy no hemos entrado en ningún aspecto de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Hoy estamos viendo solamente el tema de si el evangelio está dirigido a todos los hombres o solamente a la iglesia o solamente a los cristianos. Entonces, ¿por qué nació la doctrina de que los que se hayan casado y divorciado, cuantas veces hayan querido en el mundo, no tienen que dar cuentas a Dios sobre eso? ¿Por qué nació? No lo sé, pero puedo intuirlo. Va dentro de ese afán que tienen algunos evangelistas, incluso en nuestras zonas, de querer sumar número tras número tras número para mandar la fotito allá a los Estados Unidos para seguir gozando de sus muy jugosos salarios o para poder pedir lo que quieran y recibirlo. Y tengo que decirlo con la misma sinceridad y honestidad con que lo digo siempre. Digo siempre las cosas, ¿no? Porque es mi deber ante Dios en primer lugar. Y porque también es que nací así, vengo así de fábrica. Para poder mantener todos esos privilegios, para poder disfrutar de sus jugosos salarios, hay que meter números y números y números y números. Porque también en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, quienes están allá enviando el dinerito, también quieren ver números y números y números. Y cuando me refiero a números, me refiero a bautismos y bautismos y bautismos. Entonces nos interesa más ver que en una campaña o gira médica se hable de 30 personas obedecieron el evangelio, 60 personas obedecieron el evangelio. Y cuando vas a ver, cuando vas a analizar los casos, pues te das cuenta que muchas de esas personas entraron al agua sin haberse arrepentido de un pecado tan grave como el adulterio, de pecados tan graves como la fornicación. Te das cuenta de que estos predicadores o ignoraron estas cosas. Quiero pensar que ignoraron estas cosas y quiero pensar quisiera pensar que no lo hacen a propósito. Quisiera pensar que lo hacen por ignorancia. Preferiría llamar a mis hermanos ignorantes en un tema
que decir que tuvieron la mala fe de engañar a un alma para que esa alma creyera que está en el reino de los cielos y que quisieron engañar a sus patrocinadores para que creyeran que estaban sumando almas al cielo, al reino de Dios, para mantener sus privilegios. Prefiero pensar que hay un serio problema de ignorancia, que hay un serio problema de prepararnos lo suficiente, de entender y comprender bien las doctrinas más básicas de la Biblia, porque estamos hablando de que si no entendemos lo que es el arrepentimiento, si no entendemos lo que es la ley de Cristo, la ley de Dios para el matrimonio, pues hermano, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos? Si nosotros no entendemos eso, si no podemos correr con los de a pie, ¿qué hacemos tratando de correr con los de a caballo? Y como siempre tengo que hacer la aclaración, no estoy diciendo que yo soy de los que ya va a caballo y que el resto de mis colegas anda a pie. ¿Sí? Cuidadito con eso, que en el infierno hay un lugar para las personas que tergiversan las palabras de su hermano para hacerse las víctimas. Esto es obvio, este mensaje no se lo estoy dando a nadie aquí ahorita. Ustedes saben que lo estoy diciendo en general para todo aquel al que le llegue este contenido y no vaya a decir luego que yo estoy separando la élite y que yo estoy allí de los demás y que ellos están allá. No, estoy diciendo que las personas que actúan de esta manera definitivamente tienen un serio problema y tendrán un gravísimo problema en el día del juicio final. ¿Cuántas almas, amados predicadores, evangelistas que están conectados esta noche? ¿Cuántas almas están en la iglesia hoy día que nunca se arrepintieron de su adulterio y fornicación antes de entrar a las aguas del bautismo? Gracias a alguien que no les enseñó al respecto. ¿Cuántas? Y esto para mí, como les comentaba una vez, tiene un sabor personal, porque mis padres están sentenciados al infierno gracias a este tipo de evangelistas. Gracias a este tipo de evangelistas. Que le dijeron a la pareja, sí, cómo no, claro que sí. Es más, yo le predico en su boda. Y después que ya se habían casado, entonces descubrieron la verdad y corrieron a decirle a mis padres, tenía yo 14 años, no, tenía yo 9 años de edad. Corren entonces a decirle a mis padres, yo fui testigo de todo eso, que se tenían que divorciar porque es que habían cometido un error y ese matrimonio no era correcto ante los ojos de Dios. La reacción de mis padres, que tendrán que dar cuenta ante Dios por sí mismos, fue, usted nos dijo a nosotros que estábamos en lo correcto y que nos podíamos casar. Ahora nos viene a decir, ya, después que compramos, que compramos un terreno, que vivimos juntos, que nos casamos, que usted mismo estaba ahí. La famosa frase de aquellos años fue usted, después que se comió el arroz con pollo, ahora viene a decir que todo esto está mal y que lo tenemos que deshacer. ¿Sabe qué? Nosotros le creímos la primera vez, no le vamos a creer la segunda vez. No sabemos si después nos divorciamos y usted va a venir 6 meses después, 1 año después o 10 años después a decir que de nuevo se equivocó, que en realidad el matrimonio sí estaba bien. Ya ahora nos quedamos así, estemos como estemos. Y quedemos como quedemos al final. Eso es consecuencia de ese tipo de evangelistas. Entonces, ustedes comprenderán, amados hermanos, por qué para mí es tan vital este ministerio. Por qué para mí es, y por qué yo doy la vida por esto. No solamente porque es que es un mandamiento, hay que hacerlo, es bueno, es positivo, tiene muchos beneficios, ¿no? Porque cada vez que yo enseño, me acuerdo que alguien algún día no verificó bien y puso a mis padres en una sentencia de muerte. Que ellos son responsables porque pudieron haber tomado la decisión correcta. Claro que sí. Que hemos trabajado, yo en primer lugar y muchos otros, para que ellos cambien de manera de pensar. Es obvio que sí. Pero ustedes me comprenderán que es doloroso para mí que ellos estén en esa condición porque a alguien no le interesó verificar las cosas. Porque leemos la Biblia, estudiamos la Biblia como quien cruza un potrero. Y no nos importa.
Nos importa el numerito. Nos importa mandar la foto. Nos importa lo que cobramos a fin de mes. Predicadores y evangelistas, tengamos muchísimo cuidado. Les he dicho siempre, aquí no todo lo que yo diga o enseñe tiene que ser verdad porque lo digo yo. Usted es responsable también de que si yo aquí le estoy enseñando falsedad y usted se deja engañar, usted también es responsable de eso. Entonces, hermanos, yo creo que estos minutos que he tomado para darles esta exhortación, compartirles esto tan personal, lo tomemos muy en serio y evitemos en la medida de lo posible que esto pase. Por eso el proyecto de esta escuela. Por eso el proyecto de una escuela física más adelante. Porque no sobran las escuelas. Ojalá hubiera una en cada provincia. Nosotros no necesitamos competir ni con la Escuela Bíblica de las Américas, ni competir con un instituto teológico en Costa Rica, ni competir con institutos en Honduras, ni en México. No necesitamos competir, ni ese es el propósito. El propósito es que ojalá cada congregación tuviera ministros competentes del nuevo pacto. Y no hubiera ni que establecer estas escuelas. Mire, ojalá fuera así. Ojalá fuera así como dicen algunos. Yo les doy la diestra a los que afirman que nuestras congregaciones deberían tener maestros de tal nivel que no fuera necesaria una escuela de predicación. Pero eso es lo ideal. Resulta que en el día a día, en la realidad, no es así. No todos contamos con personal capacitado. Y no están capacitados no porque no puedan, sino porque no quieren. Sino porque a veces el orgullo nos lleva a pensar que todo lo sabemos, que ya todo lo logramos y todo lo alcanzamos. No, hermano. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dado esta lección? No lo sabe. Yo le puedo decir que aproximadamente en unas 10 ocasiones. De manera pública, en unas 10 ocasiones. Y las 10 ocasiones he estudiado la lección como si nunca antes la hubiera estudiado. Y así usted lo tiene que hacer siempre. No lo estoy diciendo para echarme flor. Lo que le estoy diciendo es que así hay que hacerlo siempre. Vamos a estudiar la cena. La cena, oye, por favor. Ya, agarro la lección que di el año pasado y voy a pararme ya. No. Vuelva a estudiarla. Vuelva a estudiarla. Póstrese delante del Señor. Y pídale al Señor su sabiduría. Conságrese. Pídale que lo limpie, lo purifique de cualquier maldad. Arrepiéntase de cualquier error, maldad. Encomiéndese al Señor. Pídale sabiduría. Entonces, tome ese material y vuélvalo a estudiar. Y haga pulimiento de ese material. Perfecciónelo lo más que pueda. Simplifíquelo. Amplíelo, pero simplifíquelo. Comuníquelo cada vez mejor que el año pasado, que la ocasión pasada. Y estará dando honra al Señor. Eso no es para hacerse famoso. Eso no es para ser el mejor. El mejor es Cristo. Es para hacer nuestro trabajo tan delicado, del que dependen almas en su destino eterno, cada vez mejor. Si estos hermanos hubieran colocado su doctrina en una expresión formal y hubieran visto todas las implicaciones, quizás no se hubiera popularizado. Basta ya de eso. Basta ya de eso. Estas escuelas existen porque son necesarias, están totalmente justificadas por los hechos y por la Biblia, en primer lugar. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra lección y espero que esta reflexión nos sirva a todos, como dije, para todavía cumplir con nuestro ministerio a la altura que Dios nos pide que lo cumplamos. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos.